una persona que ya murió hace un tiempo y él era americano y él fue una persona que viajó por todo el mundo predicándole o hablándole a muchas personas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Jesús. En muchos sitios hizo muchas campañas, prácticamente todos los que estamos aquí hemos oído hablar algo de él, Billy Graham. Billy Graham fue una persona que hacían campañas en estadios y en sitios y él era el que predicaba. Y él un tiempo antes de morir escribió unas palabras y dijo esto. Dijo, algún día escucharás o leerás que Billy Graham está muerto. No creas ni una palabra. Estaré más vivo de lo que estoy ahora. Tan solo cambiaré de dirección. Habré ido a la presencia de Dios. Acompañarme, por favor, a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 es un pasaje que nos muestra a Jesús de una forma diferente. Conrado nos ha hablado, ¿no?, que en la Biblia se nos presenta a Jesús como alguien especial, pero al mismo tiempo como alguien normal, como alguien que no atrajo grandes multitudes tampoco hacia sí. Era una persona que depende cómo tú lo recibieras y depende cómo tú lo vieras, así tú ibas a pensar quién era él. Hubo gente que tenía motivos distintos para acercarse a él, que tenía intereses, y por tanto Jesús era una persona que les molestaba, que les estorbaba, que tal vez que brillaba tanto él como una persona que aquellos que se acercaban a Dios de una manera diferente, pues Jesús les chocaba, porque cada uno allí tenía su visión de las cosas. Y Jesús es presentado como alguien normal. Al principio a Jesús lo ven como alguien con el cual ha convivido, conocen a su padre, conocen a su familia, conocen en qué trabajaba, pero a medida que Jesús va haciendo cosas, a medida que Jesús va realizando algunos milagros y algunas cosas, entonces la gente cambia acerca de él. Hubo gente que cambió acerca de él y lo vio como lo que pensaban que era, ¿no? Como pensaban que era el Salvador, el Mesías, que los venía a salvar, se acercaron a él. Hubo personas de todo tipo que se acercaron a él, gente rica, gente educada, gente ignorante, gente trabajadora, hombres, mujeres incluso, aquellas que a veces el Evangelio nos dice que servían a Jesús, que estaban con él, que una mujer que se presentó ante él y derramó un perfume, otra con sus lágrimas cubría sus pies, o sea, un montón de cosas que uno va acumulando, ¿no? Y este es un pasaje que habla definitivamente de algunas cosas que ocurrieron acerca de la vida de Jesús, ¿no? Y todos tenemos que plantearnos en la vida, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Qué tipo de relación tenemos con Jesús? Si creemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿qué relación tenemos con él? ¿Qué admiración, qué sentimiento despierta Jesús en nuestras vidas? Aún para aquellos que podemos llevar o podéis llevar mucho tiempo leyendo la Biblia, buscando al Señor, yendo a una iglesia, ¿qué tipo de relación despierta Jesús hacia nosotros? Yo me convertí relativamente joven y Jesús para mí no era nadie, o sea, no era nadie, era alguien que yo sabía que sí, que había muerto en la cruz como cualquier hijo de vecino aquí en España, pero no era nadie, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me impactaron la primera vez que a mí me hablaron de Jesús, yo me fui a un centro de rehabilitación en Madrid, en las afueras después de Barajas, es un barrio que se llama Vicálvaro, y estando allí en el centro, pues alguien me dijo, ¿no? Me dijo, Antonio, Jesús te ama, ¿no? Y eso a mí me chocó mucho, ¿no? Porque, bueno, Rafael también lo comentaba estos días en el retiro de hombres, ¿no? Del ambiente donde veníamos y de las formas en las que veníamos y de las actitudes en las que veníamos, pues que alguien te pudiera decir que Jesús te amaba
y además de una forma desinteresada, pues era algo que a cualquiera lo puede impactar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno muchas veces cree que no mereces el amor de Dios, que si Dios llega a existir un día, pues no merece que yo... O sea, ¿quién soy yo, no? Para que Él me ame, si yo soy así, o si yo tengo esto, tengo lo otro, y de alguna forma, a veces la figura de Jesús, en vez de acercarse, se aleja de nosotros, ¿no? Se aleja porque incluso en nosotros hay ese rechazo. Pero aquí, en este pasaje, tenemos esto, ¿no? Capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice que enseguida, bueno, Jesús había alimentado a una multitud de gente, había tenido compasión por ellos, y dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es interesante que el texto nos dice, ¿no? A propósito, Jesús hizo a los discípulos ir ahí a cruzar el mar. Jesús sabía que se iba a desatar una tempestad, ¿no? Y aún así los hizo entrar ahí. Yo creo que con esto todos nos podemos sentir identificados en una u otra manera, ¿no? Porque todos nos podemos ver en la vida, en algún momento nos podemos ver, nos vemos y nos veremos en situaciones inesperadas para nosotros, en tormentas inesperadas, en problemas inesperados, en luchas inesperadas, en cosas que tú no puedes hacer nada. Y es ahí muchas veces donde tú te planteas y donde mucha gente se plantea, bueno, ¿dónde está Dios? Si a mí me está pasando esta circunstancia, si con mi familia me está pasando esto, con mis padres o lo que sea, que uno pueda pensar, no, bueno, ¿dónde está? Y de alguna manera creo que el texto nos dice lo que todos en una u otra manera sentimos. Él dice, Él les hizo a los discípulos entrar ahí. Y a veces nosotros, aún hasta la persona atea, dice esto. O sea, hasta la persona que dice que no cree en Dios, ante un problema que pasa, dice, ¿por qué Dios me está dejando que yo pase por esto? ¿Por qué Dios me ha metido en esta situación? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es normal, porque, a ver, la Biblia dice que nosotros necesitamos a alguien más grande que nosotros, no a Dios. Y cuando nosotros estamos solos en la vida y cuando tenemos un problema, pues es cuando nos acordamos, ¿no? Para mal o para bien de Dios, y cuando clamamos, ¿no? Como dice el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y a veces en la vida truena, ¿no? Y una de las cosas más difíciles en la vida es sentir que estás solo, ¿verdad? Bueno, yo estoy aquí en la vida y cuando me vaya mal, cuando esté en una situación, estoy solo. Nadie me va a ayudar, solo mi familia, a veces mi familia no puede, a veces no solamente que mi familia no me va a ayudar, sino que es mi familia la que tiene un problema. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 12 años, murió mi padre. Yo era la primera vez que me enfrentaba así a la muerte de una forma directa, ¿no? Y eso me impactó a mí mucho, ¿no? Incluso mi madre, o sea, mi familia, digamos, era cuando todavía a las personas que morían las ponían en casa, las ponían en casa antes, ¿no? Y yo recuerdo en el salón de mi casa, allí el féretro, el ataúd con mi padre, y mi familia de alguna forma me obligó a verlo, ¿no? O sea, tenía que verlo, ¿no? Yo no quería verlo y me obligaron a verlo, ¿no? Desde esa yo no he podido ya ver más a una persona muerta así en el ataúd, ¿no? Porque me causó tanta impresión, ¿no? Ese sentimiento de impotencia, ¿no? Ese sentimiento de no poder hacer nada frente a eso, ese sentimiento de separación, de la vida se acabó, esa persona que estaba contigo, que era tu padre, que te quería, que había hecho todo por ti, que había luchado por ti, que se había sacrificado por ti, ahora de repente estaba allí en una caja y tú no habías podido hacer nada por él. Y son esas situaciones en las que a veces Dios, de alguna manera, nos hace entrar. Nos hace entrar. Yo creo que todos aquí, ¿verdad?, hemos experimentado en algún momento esto, ¿no? Que Dios nos ha hecho entrar en alguna situación. Y Él parece que no está. Pero mirar el versículo, dice que los mandó ir delante de él a la otra vez, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí
solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A ver, la sensación por lo que nos cuenta Mateo es que Jesús, aunque no va con ellos, y aunque él dice que está orando, intercediendo por ellos, Jesús sabe perfectamente dónde ellos están. Sabe perfectamente dónde ellos están, porque Jesús tiene la capacidad de ir y llegar hasta donde están ellos. Ellos se sienten perdidos en medio de la tempestad, en medio de un lago oscuro, pero Jesús sabe perfectamente dónde ellos están. Bueno, esto es lo que la Biblia y el Evangelio nos anima a pensar, que Jesús sí sabe dónde estamos, que Jesús sí sabe quiénes somos cada uno de nosotros, que Jesús sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe cuáles son nuestras ideas, sabe cuáles son nuestros temores, nuestros miedos, nuestros defectos, y que no caminamos solos, aunque a nosotros nos parezca que caminamos solos, aunque nos parezca que estamos al destino, a ver qué va a pasar, a la buena o a la mala suerte, a que acertemos o a que nos equivoquemos. No, Dios está ahí. Cuando yo, después de esa experiencia con mi padre, eso fue en una época en la que ya estábamos metidos en determinadas cosas, muy jovencitos, y yo puedo decir eso, ¿no? Que años después de esa experiencia, de sentir que estaba solo, de sentir que la vida se me empezó a torcer, de sentir que empecé a no acertar en la vida y a coger caminos equivocados que me llevaron a muchos problemas y a muchas circunstancias que os podría contar, pero hoy puedo recordar, ¿no?, que aquella noche allí en Madrid, entonces sentí que yo no había estado solo, no había estado solo, que Jesús de alguna manera sabía dónde yo estaba. O sea, yo sentía que estaba perdido en medio de la mar, no, pero no, el Señor sabía que yo estaba allí en Madrid, en Vicálvaro, en una casa allí que medio se caía, con unos chicos que habían salido también de la droga y ¿para qué contaros? Jesús sabía que yo estaba allí perfectamente. Y bueno, Jesús sabe que tú estás aquí esta mañana. Tú no eres una persona que estás perdida ahí al viento, a los problemas, a lo que vaya pasando. Jesús sabe dónde estás. Jesús sabe cuál es tu situación, Jesús sabe qué es lo que te pasa, cuáles son tus circunstancias, cuál es tu pensamiento y todo, pero estamos aquí hoy. Y no es una casualidad que estemos aquí. Dios nos ha traído de alguna forma aquí. ¿Para qué? Pues para que escuchemos esto en esta mañana, para que escuchemos que no estamos solos, para que escuchemos que contamos con alguien, que la vida es mucho más que el vestido y que la comida, y que la vida es mucho más que el cuerpo. Por ejemplo, el autor de Eclesiastés, Salomón, el sabio Salomón, dijo que él escribe un libro para hablar de cómo él se frustra en la vida porque él intenta probar lo que todo el mundo hacía, ¿no? Probar en el trabajo, probar en los negocios, probar en edificar, probar en formar una familia, probar tantas cosas, ¿no?, que uno prueba porque, a ver, uno al final tú estás buscando la felicidad. No hay ningún ser humano que no busque su felicidad. De alguna manera todos buscamos nuestra felicidad. Lo que pasa es que uno la buscamos en una cosa, otros en otra, uno nos gusta esto, otro nos gusta lo otro, uno hoy por hoy uno lo busca en el trabajo, otro en el dinero, otro en el deporte, otro en no hacer nada todo el santo día, en fin. Cada uno busca la felicidad como la busca, pero todos la buscamos, ¿no? Todos la buscamos. Y Salomón dice que él se dedicó a todo eso. Y tú, si lees el libro de Eclesiastés, vas a ver cómo sección por sección él va diciendo que al final se frustró, ¿no? Y ahora tuvo que probar otra cosa. Y al final se frustró. Y ahora tuvo que probar otra cosa. Ahora piensa en tu vida, ¿no? Piensa en tu vida. Sobre todo, a lo mejor, antes de haber conocido al Señor. ¿No fue así? Primero buscaste en el deporte, luego que si te metiste en el flamenco, luego el otro que si se metió en la universidad, luego el otro que si se metió a problemas, luego el otro que si se metió a cambiar de país para ver si las cosas mejoraban.
tantas cosas, ¿no? Así estamos, andamos así, ¿no? Y cosa tras cosa nos va frustrando realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi vida, y yo no conocía al Señor muy tarde, ¿no? Pero primero probé una cosa, luego otra, luego que sí el deporte, luego un tiempo, no sé por qué me dio a mí un tiempo de repente me empezó a llamar la atención la iglesia y por poco soy monaguillo, sí, por poco, pero, en fin, el problema es que yo, esto es verdad, por poco soy menos, yo sé que va a rimar, sin haberlo pensado voy a hacer un pareado, pero quería ser monaguillo, pero me quedaba con el cepillo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el cepillo, no? Entonces el cura me echó, evidentemente, ¿no? Me dijo que yo no tenía el llamado. Y me echó, y está bien, o sea, yo lo acepté, y luego, o sea, las cosas, ¿no? Hasta que entonces uno conoce al Señor. Y ahí te das cuenta que todas las cosas que van pasando en tu vida, todas las situaciones, Dios estaba en ellas. Aún las malas, Dios estaba en ellas. Porque yo por lo menos digo muchas veces, ¿no? Que yo conocí al Señor después de una vida fatal y un desastre, pero si no hubiese llevado ese tipo de vida, pues a lo mejor no hubiese yo necesitado buscar al Señor, no hubiese necesitado de realmente verme mal, ¿no? Verme solo, verme de esa manera, ¿no? Así que todas las circunstancias, ¿no? Que Dios permite en nuestra vida, yo creo que debemos de abrazarlas y debemos de pensar qué nos está enseñando Dios. Porque Dios de alguna forma está reclamando nuestra atención con todas las cosas que pasan, ¿no? Está despertando nuestra atención, ¿no? Hacer que veamos, que despertemos, que nos demos cuenta de cosas, ¿no? O sea, todo es al final un aprendizaje. Podíamos hablar de la Biblia, ¿no? Y hablar muchas personas que cada circunstancia que le fue pasando, ¿no? Fueron experiencias, fueron circunstancias hasta que lo llevaron a Él. Así que ellos están ahí en el medio del mar, en una tempestad, y Jesús está orando aparte por ellos. ¿No te choca? Yo digo, ¿no sería mejor que estuviera en la barca con ellos? En vez de estar en un sitio aparte orando por ellos. Pero yo te aseguro que si estuviera en la barca, porque nosotros decimos, no, bueno, ¿por qué no estaba la barca con ellos y estaba en el monte? Orando en medio de la tempestad. Pero si estuviera en la barca con ellos en la tempestad, también diríamos, oye, si está en la barca, ¿por qué no calma la tempestad? Y si hubiera calma y Jesús estuviera, diríamos, bueno, es que los está mimando, los está malcriando, está ahí, no hace nada. Siempre diríamos algo, siempre. Siempre opinaríamos de una forma. Unos pensaríamos una cosa, otros otra. Pero Dios no es como nosotros. Y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y como Él quiere hacerlo. Por tanto, ellos están ahí. Y seguimos viendo el texto, y ahora dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, Jesús espera a venir. No viene en el primer momento. Viene al final de la vigilia. Cuando ellos ya están cansados, ya han hecho todo lo posible, ya se ven hundidos y Jesús viene. ¿Por qué Jesús hace eso? Bueno, porque eso es así, así funcionamos como seres humanos. Si nos fuera bien siempre en la vida, ¿qué haríamos con Dios? No lo buscaríamos. No lo buscaríamos, porque no sentiríamos que lo necesitamos. Pero muchas veces Dios viene así, en el momento exacto de nuestra vida, en el momento que de verdad lo necesitamos. Y Él viene ahí. Y dice el versículo 26. Esto es curioso, ¿no? Porque, bueno, versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Claro. Tú también te hubieses asustado, igual que ellos, ¿no? Tú estás en una tempestad grande, no piensas que vas a morir y de repente ves a alguien venir
andando sobre el mar, ¿no? Tranquilamente silbando, ¿no? Pues ellos evidentemente se asustaron, ¿no? Porque no esperaban ver a Dios de esta forma, ¿no? Pero Dios obra así, de formas inesperadas siempre. Dios es el Dios inesperado, es el Dios que obra en formas que nosotros nunca nos imaginamos, nunca pensamos y que nosotros no controlamos, pero Dios obra así, para que nosotros veamos que es Él claramente, que no es el destino, que no es mi acierto, que no es la mala suerte, no, para que nosotros veamos que es Él de una forma clara. Eso todos nosotros que estamos aquí en esta mañana lo necesitamos, ¿no? Él se muestra de una forma diferente. Él se muestra diciendo, yo no soy como vosotros, yo no pienso como vosotros, yo no actúo como vosotros. Y eso es necesario para nosotros. Tener una persona más allá, tener una persona más fuerte, tener una persona más grande, tener una persona más poderosa a la cual agarrar. Yo no me puedo agarrar a una persona, porque si me agarro a una persona sé que esa persona me puede fallar igual que yo a esa persona le puedo fallar. Pero Dios es ese que nunca falla y por eso Él se acerca así. Y sigue diciendo el texto, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Son unas palabras preciosas, ¿no?, de parte de Jesús. Me parece que son unas palabras llenas de cariño, ¿no?, hacia ellos, ¿no? Pues sobre todo cuando Él dice, soy yo. No es otro, soy yo. Yo he podido ver eso muchas veces en mi vida, no sé tú, pero yo lo he podido ver muchas veces. Cuando a veces problemas, circunstancias, dificultades, y de repente ver al Señor. Y el Señor decirte, tranquilo Antonio, soy yo. No es otro. Y dice, no temáis, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, bueno, Pedro hace una locura aquí, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo veamos como lo veamos, ¿cómo se le ocurrió a Pedro? A mí no se me ocurrió esto. Y mira que yo le echo imaginación a veces a las cosas, ¿no? Pero no es contar, o sea, estoy en una tempestad, una barca que me parece, pues lo lógico es quedarte en la barca. Pero Pedro era, el Señor, voy a ti. Y lo primero que pienso es, bueno, ¿y los otros? ¿Los otros que están en la barca? ¿Qué? O sea, Pedro dice, Señor, yo voy a ti, ¿no? Y Jesús le dijo, ven. Ahora, viene lo más difícil, ¿no? El problema no es pedirle a Jesús algo. El problema no es que Jesús diga, ven. El problema es ahora hacerlo. El problema es hacerlo, ¿no? Pero eso pasa en nuestra vida, ¿no? A veces le pedimos algo al Señor. El Señor nos dice, sí, pero ahora hay que bajarse la barca. Y bajarse la barca no es fácil. No sé, yo pienso por ejemplo, en Dorli y Conrao, ¿no? Allí en Alemania, de repente ellos dicen, Señor, queremos servirte, vamos. Y el Señor dice, ven. Y ahora hay que dejar Alemania, hay que dejar tu familia y tu gente y todo lo que allí tienes y venirte para aquí. O pienso en Marta, que dice, bueno, Señor, voy a Estados Unidos. Y el Señor le dice, ven. Y ahora hay que ir allí. Hay que ir allí y hay que coger un avión, irte para allí, fuera de tu familia, de tu gente, sin nadie que conoces, y ir para allí para que Dios te sostenga y te ayude de alguna manera. O pienso en hermanas y personas que hay aquí que también han venido de otros países, ¿no? Hay que dejar el país y hay que venirse para aquí. O sea, no es fácil, pero la vida es así, la vida es tomar decisiones. O pienso en Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham va, y Dios le dice, venga Abraham, y él va. Ven, dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, realmente Pedro caminó no sobre las aguas.
Pedro caminó sobre un ven del Señor. Un ven del Señor. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros debemos de tener siempre en cuenta también. A veces en la barca, por muy mal tiempo que haya, en la barca se está mejor, ¿no? Por muchas olas que haya y viento contrario y tal, en la barca se está mejor. En la barca se está más cómodo. Aún dentro de la incomodidad se está más cómodo, ¿no? En la barca. No es fácil bajarse de la barca. Y no es fácil caminar. Y eso es algo que yo en lo personal, pues uno siempre se lo plantea, ¿no? Siempre uno busca la comodidad, siempre uno busca cosas, pero a veces el Señor dice, ven, ven. Y Pedro caminó sobre un ven, no caminó sobre las aguas, caminó sobre un ven de parte del Señor. Pero a Pedro le pasó lo que a nosotros también nos pasa. Hacemos eso, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro baja del agua, de la barca, el agua, y empieza a caminar, no sé cuántos pasos dio, no sé cuánto tiempo estuvo, aunque solo sean 3 pasos, ya es algo increíble, ¿no? Pero, lógicamente, empezó a ver el viento fuerte. Pero Pedro no se hundió, Pedro comenzó a hundirse, y el Señor lo salvó. Y entonces dijo al Señor, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay un cambio aquí muy evidente y que nos enseña muchas cosas, ¿no? La primera vez que vemos que ellos están en la barca, se le trata una tempestad y pasan horas hasta que Jesús viene. Hasta que Jesús viene pasan horas hasta que Jesús llega a ellos. Pero ahora cuando Pedro está en el mar y está empezando a hundirse, no pasan horas, sino que en el momento Jesús lo agarra de la mano y lo levanta. Dios sabe cuándo tiene que venir a nosotros. Dios sabe cuándo tiene que obrar en nosotros. A veces tarda o a veces lo hace inmediatamente. A veces no lo hace y a veces lo hace. A veces lo hace de una forma y a veces lo hace de otra. Pero Él es ese Dios inesperado y es el Dios que siempre nosotros, aunque por muy inesperado que sea, pero siempre tenemos que esperar. En nuestra vida, en cualquier circunstancia por la que estés pasando, por la que yo esté pasando, el Señor va a venir en el momento exacto. No en el momento a veces que yo quiero, no en el momento que yo deseo, no en la forma en la que yo deseo, pero el Señor siempre va a venir en el momento adecuado, cuando de verdad no hay remedio, ahí va a venir el Señor. Ahí va a venir. Y dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame, gritó Pedro. ¿Alguna vez en casa, yo qué sé, tus hijos te han escuchado orar y gritar, Señor, sálvame? ¿Alguna vez nos hemos visto en esa situación tan hundidos que hemos tenido que arrodillarnos y gritar, Señor, sálvame? ¿Alguna vez nos hemos visto en esa circunstancia en la que solo Dios puede salvarnos? Pues no nos acostumbremos. No nos acostumbremos a pedir en el último momento al Señor. No nos acostumbremos a estar hundiéndonos para pedir ayuda al Señor. Porque el Señor siempre está ahí. Al momento extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mirad, no vale la pena hacer el viaje solos. No vale la pena hacer el viaje solos. Siempre debemos de contar o de invitar al Señor en nuestra barca, en nuestra vida. El Señor siempre debe estar en nuestra barca. Porque es cuando está Él ahí que entonces nosotros podemos estar tranquilos, ¿no? Es cuando Él a veces nos hace entrar en situaciones
y cuando nosotros clamamos a Él, Él hace que las cosas se solucionen. Mirad, la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo a Dios. La oración no es algo que tú haces para sentirte bien, para liberar tu conciencia, solamente para sentirte en paz y entonces ya, bueno, yo ya he cumplido. No, 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 no. La oración es algo que yo hago y Dios contesta a las oraciones. Dios responde. Así que, ¿qué oración, qué petición tenemos, qué situación tenemos en nuestra vida? Prueba a orar. Prueba a pedirle al Señor. Prueba a desafiarlo, a probarlo en tu vida. A decirle, Señor, haz esto. Señor, lo necesito, y si hace falta gritar, y si hace falta clamar, y si hace falta llorar, y si hace falta tirarte en el suelo, hazlo, porque Él va a obrar. Esto encontramos aquí, unas personas que están en una tempestad, que están aquí, y es hasta que ellos claman, hasta que ellos reconocen a Jesús, que Él hace en sus vidas. Hermanos, ya basta de remar, ya basta de estar remando nosotros en nuestra vida. Ya basta de estar intentando nosotros llegar a la orilla por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad. Ya está bien. Vamos a dejar de remar y vamos a pedirle al Señor que venga a nuestra barca, ¿no? Que nos ayude en lo que tenga que ayudarnos, que nos fortalezca en lo que tiene que fortalecernos. Y dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea, ¿cuándo viene la adoración en ellos? Cuando ven que no son nada. Cuando ven que no pueden. Cuando ven que son débiles. Cuando ven que los recursos no están en ellos. Pero que el Señor entra en su barca y calma la tempestad. ¿Acaso no es eso la adoración hoy? ¿Acaso la adoración no es venir un domingo por la mañana y decir, Señor, yo estoy aquí, no debería estar aquí, no podría estar aquí, no he hecho nada para estar aquí, no soy nadie, no tengo nada que ofrecer, pero Señor, tú un día viniste a mi barca, yo te adoro, Señor. Y dice que ellos ahí entendieron que verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabéis qué? Estas situaciones de la vida que pasan, y estas formas en las que nosotros a veces podemos buscarle de esta forma tan dramática como ellos lo buscaron y hicieron estas cosas, nos muestran quién es verdaderamente Jesús. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Jesús no es nuestro colega, no es el que nosotros podemos manejar, no es un osito de peluche, no es una máquina a la que yo meto, no. Jesús es Dios y Él obra de una forma independiente. Él obra conforme a su sabiduría, conforme a su poder. Y ellos cuando ven eso dicen, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Es algo que nosotros decimos? Pues deberíamos de decirlo, ¿eh? Cuando vemos su mano en nuestra vida obrar, es momento de adorarle. Y es momento de decirle, Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O como Conrado nos decía, ¿no? Eres el más hermoso entre los hombres. O ese coro que Ana pedía, ¿no? Creo que a Ana le gusta pedir ese coro de quiero enamorarme más de ti, ¿no? Versículo 34. Terminó la travesía y nosotros vamos a terminar también. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. O sea, ellos están en la otra orilla y Jesús les dice, los hizo entrar en la barca para que vayan a la otra orilla. Y ellos llegan. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los reveses, a pesar de lo que sea, ellos al final llegan. Y mira, si nosotros tenemos una orilla también que cruzar, ¿no? Y un día, por si no lo sabes, pues todos vamos a tener que morir. Unos más tarde, otros más temprano. Mejor los jóvenes aquí pensáis que os queda más que a mí. Bueno, a lo mejor no, quién sabe. Pero todos tendremos que morir, ¿no? Lo importante no es que todos tengamos que morir.
Lo importante es si de verdad sabemos a dónde vamos a llegar después. Eso es lo importante. Y si Jesús está en tu vida, vas a ir al cielo, vas a ir con Él, Él lo prometió. Y si no está en tu vida, no vas a ir. Él no te va a obligar a nada. Seas joven, seas mayor, no, Él no nos va a obligar a nada. Pero si nosotros lo invitamos a subirse en nuestra barca, en nuestra vida, Él lo hace. Y Él toma el timón. Y Él toma el timón. Yo tengo años y pues es lo que puedo decir realmente, que desde que invité al Señor a mi vida, Él ha tomado el timón. No ha sido siempre fácil, y ha habido tempestades, y posiblemente las que vengan sean peores, pero sé que voy a llegar al final. Y aunque esta vida pueda ser dura a veces y difícil, como lo es, pero yo sé a dónde voy a ir, tengo la esperanza. Y eso es lo que Jesús intenta transmitirle aquí a los discípulos, ¿verdad? A través de esto. Soy yo, no temáis. Soy yo, no temáis. Y ellos iban a pasar muchas en su vida, y todos iban a morir de una forma violenta, y todos iban a morir por causa de su fe y con muchas circunstancias. Pero ellos habían tenido esta experiencia de que sabían a dónde iban, porque Jesús iba en su barca. Así que, si tú has invitado al Señor a tu vida, pues agradece en esta mañana que Él va en tu barca. Si hay tempestades, si tú eres cristiano y hay tempestades en tu vida, pues clama a Él. Si dudas acerca de dónde estás y que tu situación es una barca que se está hundiendo, vete andando hacia Él. La seguridad no está en la barca, estaba al lado del Señor, vete andando hacia Él. Y desde luego, todos los que estamos aquí deberíamos de tener esta seguridad, ¿verdad?, de que nuestras vidas están en sus manos y de que tenemos que buscarle, porque Él no falla nunca y Él siempre está ahí. Y si la vida vale la pena, es porque Dios realmente esté en la vida, es porque Dios sea parte de nuestra vida, ¿no? Y en eso cada uno de nosotros nos alegramos y nos gozamos, porque le vemos caminar sobre el mar a Jesús cada día. ¿Le vemos o no le vemos? Le vemos caminando. Le vemos haciendo cosas increíbles en nuestra vida. Le vemos hacer cosas que humanamente no... Yo os podía decir 1.000.000 de cosas que tú dices, esto no es posible, no es posible esto que ocurra. Pero Jesús un día más viene caminando sobre el mar. Está este fin de semana, sin ir más lejos, compartiendo allí la palabra, una persona, o sea, uno de los hombres ahí me decía, ¿no?, algo parecido, ¿no? Me decía, mira, me parece increíble lo que tú estás hablando aquí, ¿no? Porque él decía que eso era precisamente lo que necesitaba. Y yo le decía a esa persona, le decía, mira, es que cuando estamos en nuestra barca con tempestades y con problemas, Jesús viene hacia nosotros andando sobre el mar. Y le decía yo a ese hombre, ¿no? Le decía, ¿y tú lo que has visto hoy? Por ayer, ¿no? Le decía, ¿y tú lo que has visto hoy es a Jesús caminando sobre el mar hacia ti? Así que sal de la barca y camina con Él. Y él me decía, por supuesto, Antonio, claro que lo voy a hacer. Señor nos bendiga a verle. Y así estamos en esa barca ahí azotada por el viento, bajemos de la barca y caminemos hacia Él. Y Él no es un fantasma, no. Él es real, Él está en nuestras vidas, Él está presente. Y no es solamente que yo lo pueda demostrar con la Biblia, o que te pueda convencer, o que nos podamos convencer entre nosotros. Es que nuestras vidas son un reflejo de esto, ¿no? Al final nuestras vidas son un reflejo. Tú me puedes discutir a mí, o alguien en la calle me puede discutir a mí si esto es verdad, si no, si la Biblia, si Dios, si no sé qué, pero lo que no me puedes discutir a mí es que yo lo he visto en mi vida. Y tú puedes discutir con Pedro si las leyes de la naturaleza pueden hacer que una persona camine sobre el agua o no, si es que lo soñó estando en la barca mareado,
Pero Pedro te diría, no, yo lo vi. Y yo me bajé de aquella barca y llegué hasta el Señor, ¿no? Pues que Él nos bendiga. Señor, gracias por el día de hoy, por tu palabra, por las lecciones que en ella encontramos.